Va a ser el libro de Levítico, capítulo 19, y vamos a tratar de observar dos capítulos hoy. Y la razón que son dos, y creo que son dos capítulos que ya hemos cubierto algunas cosas, y solamente es como un repaso, y más que eso también algunas amonestaciones, y no solamente eso, pero lo que consta el capítulo 20 es el castigo de cada uno de los pecados que si los hijos de Israel no obedecieran iban a enfrentar el resultado, la consecuencia de su pecado. Pero vamos a comenzar en el capítulo 19 y el título es Muchas leyes misceláneas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a observar otras leyes, diferentes leyes que Dios está aquí hablando con Moisés una vez más, para que ellos puedan poner estas leyes a los hijos de Israel y de realmente respetar esas leyes aquí en el capítulo 19 y vamos a observar. Pero vamos a comenzar con la primera parte y vamos a constar del versículo 1 al 8, que es leyes sobre asuntos que ya fueron cubiertos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya se han mencionado anteriormente. Y si realmente nos preguntamos, bueno, si ya se mencionaron, ¿por qué se tienen que mencionar otra vez? Yo pienso que la razón es porque Israel, así como nosotros también, era un pueblo necio que no obedecía. Y creo que era importante una vez más tocar esas leyes en este capítulo. Pero vamos a comenzar de dos versículos. Los primeros dos versículos vamos a tomar. Y es un llamado general hacia la santidad. ¿Qué tan importante es esto? Y me gusta cómo Dios comienza a hablar de este tema tan importante. Y dice así el versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, nota esto, dice, santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí cuando dice santos seréis, aquí la idea de la palabra santos, claro, hemos aprendido que es estar separado, ¿verdad? Perdón, separado para el uso exclusivo, el servicio de Dios, separándonos de aquellas cosas que no son como Él y no son de acuerdo a su verdad. Entonces queremos entender esto, que como cristianos necesitamos estar apartados para el uso exclusivo de Dios. Es tan importante eso, el llamado a la santidad. Y creo que si nosotros nos movemos a esa dirección, no vamos a errar, vamos a estar viviendo en una vida en santidad. Pero ahora vamos a notar lo que sigue en el versículo 3, y ahora comienza una serie de leyes. Y comienza la ley para respetar a los padres. Y claro, esto es para los hijos, ¿verdad? Dice así, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Y luego dice, yo, Jehová, vuestro Dios. Y aquí observamos, cuando dice, mis días de reposo guardaréis. Yo pienso que es como una conexión, está ligada hacia una reverencia al Señor. Nota aquí que dice, uno temerá a su padre y a su madre. Y claro, no estamos hablando que le tengan miedo, ¿verdad? Porque a veces la palabra temor siempre nos viene como que tenemos que tenerle miedo a nuestro padre y a nuestra madre. Y más nosotros como latinos, ¿no les parece que a veces creo que disciplinamos a nuestros hijos de una forma, pero ese temor va más en sí allá de lo que podamos pensar y no es un temor de miedo, pero es un temor de respeto, ¿verdad? Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos o cuando nosotros fuimos disciplinados, y estoy hablando quizás en una forma latina, bueno, creo que le damos mucho respeto, ¿no? Porque si no la chancla voladora sale volando por ahí, ¿no? Y cosas así, y el cinturón, ¿no? Y cosas que nosotros aprendemos.
de cómo nuestros padres nos corrigen. Pero más que eso, no es temor de miedo, y quiero aclarar eso, es como respeto a nuestros padres. Cuando nosotros crecemos y ahora nosotros somos padres, entendemos la importancia de nosotros disciplinar a nuestros hijos. Y creo que dice aquí, cada uno temerá a su padre y a su madre. Y creo que es bueno e importante hacerlo. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser dirigidos bien. Y claro, dice aquí, y mis días de reposo guardaréis. Y como les dije, es una conexión, una reverencia al Señor. El someterse a la autoridad de los padres es un paso para someterse a la autoridad divina. Y creo que es importante eso, de que nosotros cuando obedecemos a nuestros padres, entonces estamos en ese paso de someternos a la autoridad divina que es Dios. Ahora, dejando eso, nota que son series diferentes. Ahora en el versículo 4 habla de la ley en contra de la idolatría. Otro tema tan importante acerca de la idolatría, y dice así, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Y nota esto, dice, yo Jehová vuestro Dios. Es como si dijera, porque yo soy tu padre, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, y tus hijos dicen, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque yo soy tu padre, o porque yo soy tu madre. Y aquí dice Jehová, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, lo interesante aquí, que la palabra ídolos literalmente significa nada. Nada. Los ídolos representan dioses que no son reales y que en realidad no existen. Así es que cuando tú escuchas esa palabra de ídolos o idolatría, es un sinónimo de nada. No existen. Y nota aquí que dice, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Algo interesante acerca de Israel. Israel tenía un gran problema significativo con la adoración hacia los ídolos, hasta el cautiverio de Babilonia. Estamos hablando de algunos 800 años desde el tiempo de Levítico. La atracción no era tanto hacia los mismos dioses de fundición, sino a lo que representaban. ¿Y qué era? El éxito financiero, el placer y también la adoración propia. No estamos muy lejos de eso, ¿no lo crees? Mucha gente ahora quiere éxito financiero. Y aún así vemos mucho movimiento acerca de cómo ser o cómo tener éxito en las finanzas, ¿verdad? No solamente eso, pero también la sociedad promueve mucho que el placer. Y nos están dirigiendo a una dirección de decir, tú eres importante, tú vales mucho, tú y tú y tú, y comienzas a ver una serie de promover a nosotros mismos, ¿verdad? De, como dice en la última frase que comencé a mencionar, adoración propia, ¿verdad? Queremos ahora adorarnos a nosotros mismos, porque la sociedad nos está llevando a esa dirección. Y vemos y notamos que tenemos de la misma manera ídolos. Ahora, después del cautiverio de Babilonia, Israel fue curado de la asquerosa idolatría, si lo puedo decir así, de los dioses de fundición, y comenzaron un tipo de idolatría más maliciosa. O sea que, como dicen, salieron de Guatemala y entraron a Guatepeor, ¿no? Un tal dicho, ¿verdad? Que no me gusta decirlo porque a veces cuando hay gente de Guatemala, pues me dicen, ¿qué pasó, verdad? Pero es solamente un dicho. En otras palabras, estás saliendo de algo que es malo y estás entrando a algo que está mucho peor, mucho mejor, mucho malo, ¿verdad?
Y la idolatría de la misma nación, idolatría del templo y sus ceremonias, y la idolatría de la tradición. Nota esto, cómo el enemigo ahora combina las cosas, las ceremonias en el templo, tratar de quizás confundir a la gente, al pueblo. Y no solamente, pero también las tradiciones. Pero vemos que Israel, al igual que nosotros también estamos en esta condición, somos gente que ponemos a un ídolo en nuestras vidas, ¿verdad? Y si tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo identificar si yo tengo un ídolo? ¿Verdad? Eso es una buena pregunta. Y me parece que lo más sencillo que tú puedas hacer es de que todo lo que sustituya a Cristo Jesús en tu vida, entonces eso es un ídolo. Y quizás nosotros podemos ver la mayoría de las jovencitas, los ídolos, los artistas, ¿no? El cantante más guapo, ya ni cantan, pero ya creo que si se ve mejor es el mejor cantante, ¿verdad? O la hermosa mujer que también canta, también con los jóvenes, y que ella cerca quizás de los adultos. A lo mejor puede ser un carro último modelo que realmente está idolatrando, que le da prioridad a esas cosas. Ahora, podrían ser una serie de cosas. El deporte también podría ser un ídolo, los deportistas. Ahora, no es malo ver un partido de soccer, pero creo que cuando tú estás sustituyendo quizás un servicio a Dios por un partido de soccer, porque es tan importante, y creo que sucede frecuentemente, ¿verdad? Que de un mes, 3 domingos te quedas viendo el partido, y el último se lo dejas a Dios y todavía estás aquí en la banca y viendo el partido a través del teléfono, pues ya tenemos un problema. Creo que ya es un ídolo y el ídolo está ahí. Pero eso es lo que quiero dar a entender. Realmente no estoy hablando que el deporte es malo, pero puede ser malo cuando realmente sustituye a Cristo Jesús en nuestras vidas. So, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Las leyes contra la idolatría. Y creo que es bueno que nosotros podamos hacer un análisis de nuestra vida y ver si nosotros tenemos ese tipo de problemas, ¿verdad? Ahora, de versículos 5 al 8, vamos ahora a ver leyes sobre las ofrendas. Y dice así, y voy a leer. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. O sea, en pocas palabras, que realmente ese sacrificio tenga que ser aceptado a Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos esa historia de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Cómo Abel trajo buen sacrificio, pero Caín realmente no estaba bien, no era aceptable, y no era por el simple hecho de que el tipo de ofrenda que él trajo él, pero era la actitud de su corazón. Entonces vemos aquí que dice que tenía que ser acepto. Ahora dice, será comido el día que lo ofreceréis, y el día siguiente. O sea que había un recalentado ahí, ¿no? ¿Cuántos nos gusta el recalentado? A todos, ¿no? Y a veces sabe un poco mejor la comida, pero bueno, dice que tenías que comerla y al siguiente día. Pero nota ahora, dice, y lo que quedara para el tercer día, ¿qué pasó? Será quemado en el fuego. O sea que la comida de antier, ya esa ya no se podía comer. Tenía que quemarse. Y dice, y si se comiere el día tercero, nota esto, dice, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará, ¿qué? Su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Ahora, ¿qué significa esto, verdad? Bueno, la ofrenda de paz significaba el gozo de la paz y compañerismo con Dios. Era algo hermoso.
pero creo que debería ser, como observamos a través de los sacrificios, tenía que ser voluntaria. Y Dios no quería un compañerismo forzado de parte del pueblo de Israel. ¿Y por qué dice que al tercer día no podías comer de la comida? Bueno, realmente Dios no quería un compañerismo, si pudiera decirlo así, rancio. No sé si ustedes han tomado leche que se ha echado a perder. Qué feo es, ¿no? Hijo, es lo peor que uno puede comer. Una leche que ya está caducada. Ahora, lo que Dios quiere, en otras palabras, que realmente nuestra comunión sea fresca, que nosotros podamos venir cada domingo, cada miércoles, cada servicio, o dentro de nuestras casas, en esa comunión con Dios, y tiene que ser fresca, ¿verdad? No solamente cuando es Semana Santa, que voy a ir a la iglesia, ¿no? Y ya al siguiente año, ¿no? Y cuando te dicen, bueno, ¿cómo está tu comunión con Dios? Ya, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Y cuando le dices, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en la iglesia? Bueno, fue en Semana Santa, hace mucho tiempo, ¿verdad? Eso es lo que quería decir, eso ya está rancio, ya pasó. Pero Dios quería que nosotros tuviéramos una comunión fresca. Eso es lo que realmente quería de Él. Y era tan importante que sería aceptable. La pregunta es, ¿realmente nosotros tenemos esa comunión fresca delante de Dios? Y creo que es para nosotros tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a ver en la segunda parte, vamos a ver otras leyes. Y vamos a comenzar del versículo 9 al 10. Dice, proveyendo para los pobres. Y vamos a ver de lo que se trata. Y dice así, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Nota esto, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Nota esto, dice yo, Jehová, ¿qué? Vuestro Dios. Ahora nota aquí, y aquí vemos una maravillosa manera de ayudar a los pobres. ¿Cuántos de nosotros hemos ayudado a los pobres? Y cuando vemos a alguien que es necesitado, ahí estamos para ayudar. Pero aquí le ordenaba a los granjeros a tener un corazón generoso, y es tan importante también. Porque a veces, lamentablemente, somos cristianos que estamos aquí en la iglesia cantando Kumbaya, my Lord, ¿verdad? Estamos aquí, todo bonito, ¿verdad? Pero cuando vamos afuera, despreciamos a los pobres, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta su necesidad. Y aquí Dios quiere decir, sean generosos con aquellos pobres, aquel necesitado. Dice, y a los pobres, nota esto, ser activos y trabajar por su comida. Es tan importante y es tan interesante cómo Dios da esta pauta. Nota esto, está diciendo que sí, seamos generosos, pero ¿qué? Ayudar al pobre, pero también para que el pobre, ¿qué? Pueda levantarse, ¿no? Qué interesante es, y es por eso que dice, no cegarás hasta el último rincón de ella. O sea que le dejas ese pedacito para que él comience a levantarse, ¿verdad? Para que él comience a sobresalir de donde está, de su necesidad. Entonces creo que es importante que realmente podamos nosotros ayudar. Y a veces cuando vemos gente afuera necesitada, sí es bueno darle de comer. Pero creo que más que eso es también ayudarle en qué él puede sobresalir, ¿verdad? Cómo él puede levantarse. No conocemos la vida de esa persona. Y a veces notamos que la mayoría, o si me equivoco, algunos de ellos fueron profesionistas alguna vez, tuvieron familia, tuvieron trabajo y por alguna cosa, situación, ellos cayeron. Quizás una depresión de un familiar, de una familia entera, no sé. Tantas cosas pueden pasar en la vida de esa persona. Pero cuando nosotros llegamos con ese corazón generoso y de proveerle alimento, y no solamente eso, pero decir, ¿sabes qué?
aquí puedo darte un trabajo o puedo recomendarte con alguien para que tú puedas seguir adelante. Y quizás esa persona puede de la misma manera levantarse y sobresalir. Y más que eso, claro, conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Creo que es bueno que nosotros también tengamos esa perspectiva de ver a estas personas. Versículo 11 al 13. Ahora vamos a ver un trato honesto. Y dice así: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Nota aquí esto contra el prójimo. Y si te das cuenta, nosotros debemos tratar a las personas que honestamente. Y comienza a no hurtar, no engañar, no mentir. Esas tres características son muy fuertes a veces cuando queremos nosotros lidiar con nuestro prójimo. Así es que debemos de tomar en cuenta esto también. Y aún así no juraréis falsamente por mi nombre. Y a veces decimos, te juro por Dios, ¿no? Y cosas así. Estamos profanando el nombre de Dios y tenemos que tener cuidado. Debemos de ser honestos y tratar a nuestro prójimo honestamente, sea quien sea. Es bien importante esto. Versículo 14, vamos a ver una orden de tener una básica compasión humana. Nota esto, dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Aquí Dios ordenó a Israel a no maltratar a los discapacitados. Y creo que es importante también esto, ¿verdad? De realmente tratarlos bien. Cuando dice maldecir al sordo, y pienso que es algo cruel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sordo no escucha y nosotros estamos maldiciéndolo. Mientras que otros sí pueden. Pero el poner también tropiezo delante del ciego es simplemente malicioso. O sea, ya vemos, y a veces, lamentablemente, observamos gente que abusa de esas personas, ¿no lo crees? Quizás a lo mejor están pidiendo dinero ahí en las calles, y a veces les roban, a veces no los ayudan, a veces se burlan de ellos, dicen tantas cosas en contra de esas personas. Pero aquí vemos que también debemos nosotros tener compasión por esas personas que están discapacitadas. Ahora, versículo 15 y 16, vamos a ver leyes sobre la justicia y veracidad. Dice así, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Luego dice, yo, Jehová. Aquí estamos hablando quizás acerca, y esas son instrucciones para quién, para los jueces, ¿verdad? Y los magistrados. Nota aquí que dice, no favorezcas al pobre, pero tampoco complazcas al grande, al rico, ¿verdad? Debemos de tener cuidado también con esas cosas. Ahora, no solamente al juez, o no solamente al magistrado, pero también es para nosotros. Y a veces si vemos a una persona bien portada, que tiene un buen carro y dices, wow, ese hermano sí es un hermano de calidad, ¿verdad? Y estamos haciendo favoritismos, ¿verdad? Y quizás al pobre lo estamos menospreciando, ¿verdad? O viceversa, estamos favoreciendo al pobre y no estamos complaciendo al grande, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros debemos de tener cuidado con esas cosas. Dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Nosotros debemos de tener cuidado en cualquiera de esas formas. Ya sea que si nosotros favorecemos al pobre,
y también si estamos complaciendo a la persona grande. Debemos también tener cuidado. Y no solamente eso, pero también dice que no estarás en medio de los chismes, ¿verdad? Y por último dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Algo también fuerte que está aquí. Y creo que debemos nosotros tener cuidado. Versículos 17 y 18. Ahora vamos a ver, y estos versículos bien importantes, el mandato de amar al prójimo. Dice así, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y esta frase la subrayé porque es bien importante. Si realmente nosotros nos mantenemos aquí, amar a nuestro prójimo, lo demás, las regulaciones, las leyes que tenemos, podemos nosotros no errar, sino mantenernos ahí, ser personas íntegras, honestas delante de nuestro prójimo. Y aquí cuando dice no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, el amar al hermano es ordenado, no solamente de acto, sino también de ¿qué? Corazón. O sea, porque dice, voy a amarme, no, te amo, porque ahí dice la palabra, ¿verdad? Pero realmente es de corazón. Y también la venganza, esa déjasela a Dios. Y tú puedes encontrar más información en Romanos 12, 19, acerca de la venganza. Y creo que es a veces, lamentablemente, cuando estamos en esa ira, queremos nosotros vengarnos, ¿verdad? Eso es lo primero que viene a nuestra mente, pero también tenemos que tener cuidado. Versículo 19, ahora vamos a ver leyes de pureza en respuesta a prácticas paganas. Y dice así, vamos a leer, dice 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Este pasaje fue un poquito interesante para mí, de tratar de entender, pero lo que pude notar, la mezcla de estas cosas, ¿verdad? De estas cosas diferentes, de diferentes especies. Nota aquí que son diferentes cuando está mencionando del ganado. No solamente eso, pero también que semillas y también las telas. Ahora, en aquellos entonces era usualmente vista por paganos como una fuente de poder mágico. O sea que en aquellos entonces tenían esos problemillas cuando hacían esta mezcla de estas tres áreas. Y sabes que Dios quería que Israel no tuviera ninguna asociación con estas costumbres paganas. Y claro, con el paso del tiempo, algo que noté también cuando dice no te pondrás vestidos con mezcla de hilos, ¿verdad? Estamos hablando de una vestimenta ahí. Creo que con el paso del tiempo eso todavía empezó a desvanecerse de lo que fue el paganismo. Pero si nosotros podemos hablar ahora nuestra lengua moderna o lo que está sucediendo en nuestros tiempos, creo que hay distinciones importantes que son confusas, de las cuales los cristianos no deben de participar. ¿Y qué es lo que es? Bueno, en nuestros días la distinción borrosa entre géneros debiera de ser resistido por los cristianos. Nota hoy en día. Ya quieren tratar de borrar o hacer un poquito que no se vea bien los géneros, ¿verdad? Que es hombre o mujer, ¿verdad? Y hemos visto cómo la gente ya está peleando, ¿verdad? Y vemos hasta el punto que ya quieren hacer un baño para la persona que no es hombre, que ni es mujer, ¿verdad? Y están habiendo ese tipo de problemas que realmente estamos viendo cómo se está degenerando esta sociedad. Y creo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, que nosotros podamos resistir todas esas cosas,
Pero eso es lo que podemos observar de este versículo 19. Las leyes de pureza en respuesta a prácticas paganas. Versículo 20 al 22. Ahora vamos a ver la pena de relaciones ilícitas con la concubina. Y dice así: si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. Nota esto: no morirán, por cuanto ella no es libre. O sea que si realmente no fuera esclava, entonces le tocaría la muerte, ¿verdad? Pero era esclava. Ahora, eso es en cuanto a la mujer. Y él, el hombre, traerá a Jehová, ¿qué? A la puerta del tabernáculo de reunión un carnero de expiación por su culpa. O sea que tenía que hacer un sacrificio, ¿verdad? Por el pecado que él había cometido. Y dice: y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová. Vemos aquí que una reconciliación por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Estamos hablando aquí que hay un perdón, si realmente él está trayendo el sacrificio. Entonces, vemos ahí los resultados. Ahora, vemos aquí que realmente, bueno, es la mujer que no está casada, que es una persona libre, soltera, pero que es esclava, ¿verdad? Y vemos los resultados que realmente esto ocasionaba. Y claro, en ese tiempo era lo que estaba pasando. La pena no era la muerte, pero ella no sería apta, nota esto, para casarse con su prometido. Así que este debía de ser renumerado, el castigo mencionado. Luego la culpa moral sería arreglada, como dije, por medio del sacrificio. Y presuntamente el hombre que tuvo sexo con ella sería obligado, ¿saben a qué? A casarse con ella. Eso es lo que pasaba en aquellos entonces, con las concubinas. Ahora, versículo 23 al 25. Ahora vamos a ver en cuanto a los frutos de la tierra de Canaán. Estamos entendiendo que ellos tenían un propósito, ¿verdad?, de conquistar que la tierra prometida. Estaban en esa dirección. Pero nota aquí, como dice el 23 al 25. Y dice así: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Nota esto: su fruto no ¿qué? Se comerá. O sea que no se comerá el fruto en los 3 primeros años. Imagínate, qué feo es eso, ¿verdad? Uno a lo mejor se saborearía la fruta. Pero dice: y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Y luego dice: yo, Jehová, vuestro Dios. O sea que plantarán 3 años, no habrá fruto, y el 4.º año le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y el 5.º año, ahora se podían comer. Interesante eso. Ahora, nota aquí: para que os haga crecer fruto. ¿Cuál es la intención de esto? Yo estaba pensando, digo, bueno, ¿por qué se hizo esto, verdad? ¿Cuál es la razón? Hay un propósito. Yo lo que puedo pensar es que Dios sabía que al cosechar los frutos por este periodo sería benéfico tanto para los árboles y para la ecología que le rodeaba, y que resultaría en árboles con más frutos. Hay una razón. Entonces, es lo que se puede observar a través de este pasaje. Y solamente era una ley, así es que es lo que se puede observar de esto. Pero vamos ahora a ver del 26 al 31. Leyes para asegurar la separación de las prácticas paganas. Y vamos a leer del 26 al 31. No comeréis cosa alguna con sangre. ¿Se acuerdan de que en los capítulos anteriores vimos que la sangre no se debería de comer, porque era cosa de honorarse, de respetarse, porque la sangre era un significado de vida?
También dice, no seréis agoreros ni adivinos. No sé si ustedes saben qué es un agorero. Es una persona que predice lo malo, que anda diciendo lo malo que ha de acontecer. Son los agoreros. Ni adivinos. Dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Nota esto. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y luego dice, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Está hablando de la sangre, no solamente eso, pero también de la que dice tonsura en vuestras cabezas. El hacer esto era limitar a las costumbres paganas de aquel día. Y no sé, quizás hoy los judíos que se llaman ortodoxos sobresalen porque por sus barbas largas, ¿se acuerdan? No sé si han visto judíos que tienen sus barbotas largas y con sus trencitas, no se cortan, y también por sus rizos, ¿verdad?, en sus cabezas. Pero también nota aquí que dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Y también dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Ahora, nota aquí, observamos aquí que estas también eran prácticas paganas, las cuales Dios quería que Israel estuviera, ¿qué?, separado de ello. El cortarse el cabello, quizás la barba, rasguños, y aún así, cuando dice imprimiréis, esto podemos pensar que son tatuajes, ¿verdad? Todo estaba conectado con ritos de duelo paganos. Ahora, parte de este mensaje para nosotros hoy en día es sobre lo que nuestra cultura piensa, y el cómo recibe las cosas es importante. Si algo de ropa o de joyería o de decoración corporal nos asociara con el mundo pagano, no debería entonces de qué hacerse, ¿verdad? Y esta es una línea difícil de poner, debido a que los estándares de la cultura siempre están cambiando. Algunos ejemplos que nosotros podemos ver modernos de estándares que cambian, a veces son que cuando nosotros los hombres se dejan el cabello largo, y también cuando se ponen aretes, ¿verdad? Ya está cambiando todo eso. Pero fíjate que en los días de Pablo, en la ciudad de Corintio, solamente las prostitutas se paseaban con la cabeza descubierta. Así que estaba bien para las mujeres cristianas el usar velos, aunque no eran requeridos por la letra de la ley. Y eso tú lo puedes encontrar en 1 Corintios 11, del 5 al 6. Entonces, es importante también observar eso. Nota también que dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Ahora, en este consejo, el contaminar a tu hija probablemente significaba el darla como parte de un ritual de prostitución en un templo pagano. En aquellos entonces, eso solía hacerse en los templos. Y claro, esto era prohibido, aunque los ojos de la cultura pagana era una cosa religiosa que podía realizarse. Y por último, bueno, dice que no debemos nosotros de atender a aquellos encantadores y tampoco a los adivinos. Y estas eran las maneras en las cuales los paganos buscaban contactar a los muertos o a otros espíritus. No sé si ustedes han visto eso, ¿verdad? Que la mayoría de la gente cuando alguien fallece quieren hablar con su difunto, ¿verdad? Y van con estas personas. Pero todo esto era algo sucio, estaba contaminado y no es bueno. Son cosas del diablo. Y por último, versículo 32 al 37, vamos a ver más leyes de bondad y justicia.
Luego dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Nota aquí que está diciendo que amen una vez más a su prójimo. Yo Jehová vuestro Dios. Y dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas, ¿qué? Tendréis. ¿Y por qué dice esto? Bueno, en aquellos entonces los comerciantes tenían sus balanzas. Cuando nosotros tuvimos tienda usando balanzas. Mi abuelo tenía tienda y a mí me gustaba mucho jugar con la balanza, ¿verdad? Ponías 1 kilo de frijoles y tratabas de balancearlo, ¿no? Pero en aquellos entonces eran, como dicen por ahí, tranceros, ¿verdad? Hacían tranzas, ¿verdad? Y alteraban esas pesas de la balanza. Y cuando ellos vendían, las balanzas pesaban menos. Pero cuando ellos compraban, las balanzas pesaban más, ¿verdad? El hecho de tratar de tomar ventaja de las cosas, ¿verdad? Pero aquí dice Dios que la balanza debe ser justa, la pesa debe ser justa y la medida también debe ser, ¿qué? Justa. Y dice, yo Jehová vuestro Dios. Y nota esto, dice que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos, ¿por qué? Por obra. Tenemos, que ponerlo por obra. No solamente de ponerlos en una constitución y guardarlo en un libro y ahí quedó. No, debemos de ponerlo por obra. Así es que es importante eso. Y vemos que todas estas son exposiciones del principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros fuéramos el anciano o el extranjero o el consumidor, creo que nosotros deberíamos de que un trato justo y amable, ¿verdad? Desearíamos eso, ¿verdad? Que a ti te traten justamente y amablemente. Así es que debemos de observar eso. Ahora el capítulo 20, solamente lo que quiero hacer, voy a leer y mencionar los subtítulos, porque realmente esto es el castigo de las leyes que fueron dadas. O sea que, en pocas palabras, si realmente tú no pones en obra lo que se mencionó en los capítulos anteriores, no solamente el 19, pero también el 17 y 18, entonces van a haber ¿qué? Consecuencias. Y las consecuencias vamos a verlas en el capítulo 20. ¿Cuál es el castigo de las leyes que fueron dadas? Si nosotros nos pasamos una luz roja, ¿de cuánto es la multa? No sé, quizás $5,000. Ahorita ya están caros, ¿no? Pero cada multa duele, ¿no? Duele mucho. Y más aquí en los Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando me multaron por pasarme una luz amarilla en una vuelta. Estaba apenas, se estaba estrenando esa ley de que ya no te podías pasarla en la luz amarilla, creo, algo así, ya no me acuerdo muy bien. Y pues yo fui uno de los primeros candidatos, ¿verdad? Que la estrené. Y no estaba orgulloso porque era realmente una multa muy fuerte, ¿no? Y que realmente te duele. ¿Y para qué? Para que entiendas que realmente ya no se debe de hacer. Y vamos a verlo ahorita aquí, realmente cuáles fueron los castigos, pues las leyes que fueron dadas. Vamos a comenzar con la primera parte, versículo del 1 al 8. La pena por los pecados de idolatría. No voy a expandir tanto, porque estos solamente son los castigos. Así es que, como leemos, vamos a notar
cada castigo que es claro. Y dice así, versículo del 1 al 5, vamos a comenzar con este personaje, la adoración a Moloch, un ídolo. ¿Y se acuerdan de Moloch, que lo vimos en el capítulo anterior? Era un dios que se trataba de, ponían en fuego una estatua de metal y que tenía unos brazos así extendidos que eran de metal también, y que cuando llegaba al punto de calentarse esas manos, hasta rojas se ponían. Entonces ponían a los infantes, a niños ahí, y los ofrecían en sacrificio y los quemaban, ¿no? Y era algo feo, ¿no? Imagínense. Y cuando ese niño era puesto en las manos de este Dios, imagínense los gritos de pobres niños, ¿no? El calentón que está ahí en medio. Y dice que sonaban los tambores tan fuerte que ellos trataban de apagar ese grito de ese infante. Vemos esa atrocidad de este Dios Moloch, la adoración a Moloch. Y vamos a leer, y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, nota esto, de seguro que morirá. Automáticamente dice morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra él, tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Híjole, cuando leí esto dije, la ira de Dios está ahí, ¿verdad? Tantas cosas que realmente Dios va a hacer para esta gente depravada. Más adelante dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré dentro de su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Es algo que era muy fuerte en aquellos entonces. Y hay varios pasajes en la Biblia acerca de este Moloch. Tristemente, te vas a sorprender. Aún un hombre tan grande como Salomón, al menos aprobó la adoración de Moloch y construyó un templo para este ídolo. Tú lo puedes observar en Primera de Reyes 11:7. El rey Acaz de Judá dio a su propio hijo a Moloch. Nota eso, o sea, te quedas sorprendido. Segunda de Reyes 16:3. Uno de los grandes crímenes de las tribus del norte de Israel fue su adoración a Moloch. Dices, man, ¿qué nos pasa, verdad? Llevándolos hacia el cautiverio de los asirios, que está en Segunda de Reyes 17. Y los asirios eran tremendos. Dicen que si los asirios llegaban contigo, dice que la gente preferiría matarse que ser un rehén o caer en las manos de los asirios. Porque esos asirios eran tremendos, hacían torturas muy feas, les quitaban las pieles a la gente humana, dice que hacían hasta muebles con las pieles de humanos, imagínense. Pero vemos ahí que ellos los llevaron a cautiverio. El rey Manasés de Judá dio a su hijo Moloch, nota también eso, Segunda de Reyes 2:21. Hasta los días del rey Josías de Judá, la adoración a Moloch continuó debido a que destruyó un lugar de adoración de ese ídolo. Segunda de Reyes 23. O sea que Moloch realmente estaba haciendo muchos estragos en el pueblo de Israel. Y creo que es por eso que dice Dios, no, nosotros debemos de sacar toda clase de ídolos. Y no es bueno. Ahora nota del versículo 6 al 8, vamos a ver la pena de envolverse en lo oculto. Y dice así, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos,
para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Nota esto, dice, si realmente nosotros estamos visitando a esas personas que están en la adivinación, esos encantadores que te dicen y que te quieren decir el futuro, ¿verdad? Dice aquí, yo los voy a cortar, porque eso es malo, eso es la abominación para Dios. Nota esto que dice, santificaos pues, y sed ¿qué? Santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Versículo del 9 al 27, ahora vamos a ver las penas por el pecado de inmoralidad. Del servicio pasado en el estudio vimos acerca de las amonestaciones contra la inmoralidad sexual. Pero ahora vamos a ver el castigo. Y vamos a comenzar con el versículo 9. La pena por maldecir a los padres. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto que morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y esto no era solamente el decir algo malo en contra de los padres. Lo más seguro era como una maldición de que de muerte, ¿verdad? Era algo más fuerte en esos tiempos. Versículo 10, ahora vamos a ver la pena por el adulterio. Dice así, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. Nota ahí, muertos. Versículo 11, 12, la pena por el pecado del incesto. Y dice así, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser ¿qué? Muertos. También lo vimos en el servicio anterior, en el estudio. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grande perversión, su sangre será sobre ellos. La muerte también. Versículo 13, la pena por la homosexualidad. Y esto es bien claro. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Este versículo es tan claro para lo que es la homosexualidad, ¿verdad? Lamentablemente la gente no quiere entender estas cosas graves, pero vemos aquí que la muerte está sobre ellos. Perdón. Versículo 14, la pena de casarse con la mujer y su madre. Dice así, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Nota ahí también, la muerte para ellos. Versículo 15 y 16, la pena por la bestialidad. El que tomare, versículo 15 y 16, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, o mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal por ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. O sea que realmente los que tuvieran relaciones sexuales con animales, notamos ahí que la muerte también será sobre ellos. Versículo 17 al 21, la pena por otros pecados sexuales. Y dice así, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere de su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Y esto quiere decir, cuando dice la desnudez, es que tuvieron relaciones. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriera su desnudez, su fuente descubrió. O sea que estuviera en su mes de periodo, ¿verdad? No de monstruosa, ¿verdad? Y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán que cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o la de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará. Morirán sin hijos, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia,
la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Y eso también estaba en lo que era el parte del incesto. Versículo 22 al 26, ahora vamos a ver un resumen. ¿Por qué llama Dios a Israel a una santidad así? Nota esto, dice así, comenzando en el 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Nota esto, es algo importante, ponedlos por obra. No sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. ¿Qué fue eso, no? Cuando se habla de vomitar. Nadie quiere ser vomitado, ¿verdad? A nadie le gusta esa palabra. Y dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy ¿qué? Santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Importante. ¿Se acuerdan que desde el tiempo que Israel llegó a Egipto, ¿se acuerdan acerca de José, que estaba como el segundo del faraón? Nota esto, qué hermoso es, porque cuando llegó el pueblo, eran como unos 70, no era una nación todavía. José se le ocurrió, vamos a ponerlos en Gosén, porque es un lugar bonito y van a estar apartados totalmente. Y el faraón aceptó. Y dijeron esa excusa porque eran pastores y era abominación, ¿verdad? Pastores, vamos a mantenerlos lejos de nosotros, ¿verdad? Que se vaya la chusma a un lugar, ¿no? Entonces los apartó y los pusieron en Gosén. Y vemos cómo realmente Dios está obrando en la vida de la nación de Israel. Estaban siendo apartados de los pueblos. ¿Para qué? Para que seáis míos. Ahora, por último, 27. Pena por ser un adivino y practicante de lo oculto. Ahora no es de lo que los que visitan, pero ahora por ser una de esas personas que practican el ocultismo. Yo sé que hasta la fecha el ocultismo está rondando por ahí, ¿verdad? A veces cuando tú vas en los locales ves esas manos que tienen unos signos, ¿verdad? Que a veces dicen, el signo del zodiaco, ¿no? Y cosas así. Pero realmente son signos de paganismo. Y dice así, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿ha de qué? Ha de morir. Nota esto, que en aquellos entonces dice que serán apedreados, su sangre será ¿qué? Sobre ellos. Y este es el capítulo 20, ¿verdad? Que realmente dices, bueno, pues no es agradable. Eso de los castigos. ¿A cuántos nos gustan los castigos? A nadie, ¿verdad? Y creo que si nosotros somos llamados a ser santos, somos llamados a amar a nuestro prójimo, y si nosotros lo ponemos por obra, ¿saben lo que va a suceder? Vamos a ser unos hombres y una mujer de Dios. Y eso es realmente lo que queremos hacer. Realmente no queremos que el capítulo 20 sea parte de nuestra vida como cristianos, sino que realmente podamos observar cuáles son las consecuencias si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Mucha gente dice, las cosas de Dios solamente siempre escuchas, siempre te prohíben por todo, ¿verdad? Que no puedes hacer esto y lo otro, ¿verdad? Y la gente, y más la juventud, porque dice, no, eso no es para mí, eso es para la gente ya adulta, viejita, que ya nomás necesita jugar bingo en los domingos en la iglesia en las mañanas, ¿verdad? Y todo eso. Pero nota esto, que el Señor ha diseñado todo desde el principio de la creación para bienestar para nosotros. Lamentablemente, la depravación
Y claro, el enemigo ha depravado lo que la sociedad ha hecho. El enemigo ha destruido familias. Y vemos ese destrampe, ¿no? Así como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y vemos cómo la gente entra a estos ambientes de paganismo, ¿verdad? De tener relaciones entre familiares y más que eso ahora de mismos géneros, hombre con hombre, mujer con mujer. Y lamentablemente ahora está entrando a nuestras iglesias y nosotros no tenemos cuidado. Y ahora algunas iglesias ya aceptan ese tipo de cosas, ¿verdad? Diciendo, oh, el Señor estuvo con los discípulos, pues también vamos a amar a la gente y vamos a tener cosas de este tipo. No, eso es malo, eso es erróneo. Y la Biblia es muy claro acerca de esas cosas. Así es que, hermanos, tengamos cuidado en eso, que podamos nosotros, lo principal, si realmente de esto queremos aprender, dos cosas. El llamado a santidad, ser apartados para Dios y también de amar a nuestro prójimo. Si nosotros nos mantenemos ahí, entonces podemos ser con Vayama y Lord, ¿verdad? Estar con Dios, tener esa comunión con Él, porque realmente es lo que Dios quiere de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, por estos dos capítulos. El número 1, poder observar, Señor, más leyes para nuestro bienestar. Eso es importante para nosotros. Y Padre, segundo, creo que vemos si nosotros somos necios y desobedecemos, entonces las consecuencias van a estar ahí, la muerte. Y Padre, no queremos eso, simplemente queremos nosotros tener esa comunión, mantenernos contigo, conectados, Señor. Ayúdanos, Señor, y guíanos, danos discernimiento, Padre, que podamos nosotros guardar, pero más que eso, ponerlos en obra. Y Padre, de no hacer esas cosas paganas y ser las partes de nuestra vida practicándolas, Señor. Y si hay algo en nosotros, Padre, que necesitamos desechar, Padre, te pido, Señor, que podamos nosotros ahora dejar esto en tus manos. Y Padre, que tú obres en nuestra vida, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amarás a tu prójimo, ¿no?